A 22 días de que iniciara el conflicto entre Israel y Hamás, muchas cosas han sucedido. Medio Oriente es una región vital para el mundo. A veces parece muy lejana, pero no está tan lejana si uno la considera pues parte de los grandes suministros de materias esenciales y aparte entre energía, silicatos y demás te veas. Y más ahora que esos materiales esenciales se utilizan hasta para hacer baterías y chips. Está Exactamente. por arrancar la gran fábrica de Intel en Israel, puedes imaginarte, ¿no? Y justo en la frontera con Gaza. Así es de que, entre otras cosas, de eso y más sabe en materia geopolítica. Tenemos un experto. Como no hay Gracias dos, porque ¿eh? nos ha aceptado esta invitación a la billetera. Él es el doctor Gilberto Conde, quien además es integrante del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, pero uno de los catedráticos que entiende muy bien del impacto geopolítico de un conflicto de esta naturaleza. ¿Cómo estás, Gilberto? Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes dos aquí en la billetera y bueno, afligido por lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que te aflige? O sea, ¿en qué condiciones está esta incursión que se inicia con la incursión terrorista de Hamás, que es condenable, absolutamente condenable, pero también es condenable la respuesta militar extraordinaria contra El nivel población de y la blancos respuesta, civiles, ¿no? ajá, de el gobierno israelí? Sí, efectivamente, es muy condenable, es totalmente condenable el ataque, sobre todo por que se mató a gente inocente, etcétera. Secuestros. Secuestros, gente desarmada, eso cómo puede ser aceptable de cualquier manera, ¿verdad? Pero efectivamente la reacción del gobierno israelí, del Estado de Israel, ha sido completamente desproporcionada y no atacando únicamente, aunque lo digan, pero no es así, no atacando únicamente a los objetivos militares de Hamás, sino atacando a toda la población de Gaza y ahora incluso de Cisjordania. Pero en Gaza la cosa ha sido terrible, derruyendo alrededor de la tercera parte de todos los edificios que hay en la Franja de Gaza. A mí me gustaría que nos regresáramos un poquito en la historia, pues, siendo muy puntuales respecto a por qué están separados en estos dos puntos, en Cisjordania y en la Franja de El Gaza. llamado West Bank. Exactamente. O sea, ¿qué sucedió ahí para separarlos? Porque además, pues, pareciera que lo que busca Israel es, pues, quedarse con ese territorio y desplazarlos, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que parece. No sabemos, obviamente, cuáles son sus planes, sus intenciones que no revelan ante la opinión pública, ¿verdad? Pero eso es lo que pareciera, porque ha sido muy fuerte la ofensiva. Han obligado prácticamente a la totalidad de la población del norte de Gaza, que es la mitad de la población del territorio, 1 millón. 2,5, ¿no? Sí, 2.2, 2.3 aproximadamente el total, y los que vivían al norte del río Gaza era 1.1 millón de habitantes, y ese 1.1 millón de habitantes ha sido obligado a emigrar hacia el sur de la Franja de Gaza por las amenazas de Israel, incluso aventando volantes escritos en árabe, diciéndoles que tienen que irse porque todo eso es objetivo militar y lo van a destruir. Entonces no sabemos, incluso hay declaraciones públicas de voceros del Estado de Israel diciendo debería salirse toda esa población a Egipto temporalmente para establecerse ahí y ya después regresan. Pero esa temporalidad no sabemos en qué Ahora, aquí hay consiste. una condición de excepción, porque también es no solamente el ataque militar, sino el siege, ¿no? El El sitio sí. al que está sometido sin agua, sin alimentos y sin luz, sin servicios, sin atención médica, sin nada. O sea, eso es, Un foco comete 7 humanitario. crímenes, no solamente el de guerra, o sea, sino tienes un sitio cortando el agua, cortando la alimentación. Hasta ahorita se pensaba que iban a entrar los 70 o 50 camiones que nunca entraron el fin de semana, porque no hay carretera, la destruyeron también los israelíes. Entonces, ¿de qué manera puede ser alimentada esa población o su destino es morir?
Pues pareciera, ¿verdad? Y morir de una muerte lenta, terrible, tomando agua salobre, porque no hay agua limpia realmente. Los mantos freáticos están todos contaminados porque Israel evita que llegue el agua de más arriba a la Franja de Gaza. Entonces estamos ante una situación de una virtual y una inminente catástrofe humanitaria. Esa es la que para ha esas- condenado Naciones Unidas. Sí, Naciones Unidas ha sido, el secretario ¿Cuál ha general ha sido? sido muy claro, el secretario general ha sido muy claro Pero tibio, ¿no? condenando. Yo creo que Tibio en realidad tiene poco poder el secretario general. El problema es el Consejo de Seguridad, que ese sí tiene capacidad de obligar a los estados a hacer o a dejar de hacer. El problema del Consejo de Seguridad es que tiene 15 miembros, de esos 15 solo 5 son permanentes, pero esos 5 miembros permanentes tienen derecho de veto. Si el Consejo de Seguridad decide algo, por mayoría, el mínimo de la mayoría es una mayoría calificada de 9 integrantes, pero si uno de los miembros permanentes vota en contra, ya no se aplica la Pero tienes resolución. Estados Unidos, Estados Unidos, las potencias Rusia. nucleares reconocidas Francia. de hace décadas, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Gran Bretaña. Y China. Ujú. Estos 5... Ahora, hubo una propuesta de resolución de Rusia que fue rechazada ya hace bastantes días. Luego, esta semana pasada, hubo una propuesta de Brasil mucho más moderada, condenando lo que se pedía que condenara, pero llamando a un cese al fuego, llamando a el ingreso de ayuda humanitaria, pero Estados Unidos la vetó a pesar de recibir 12 votos a favor. Ahora, esta parte del veto estadounidense tiene que ver con la contención de Netanyahu, no necesariamente del pueblo israelí, sino del gobierno encabezado por él. Deja de atacar blancos civiles. Ese es el objetivo que tuvo Biden al ir a visitarlo, la petición original. Pero ¿quién ha escalado regionalmente el conflicto? Es Israel. O sea, Israel atacó a Siria y sus 2 aeropuertos vitales. Israel está atacando el sur del Líbano. Israel está tú atacando estabas en Líbano Cisjordania. cuando esto sucedió. Cuéntanos cómo se vivió eso justo en línea con lo que pregunta Alicia. La población de Líbano no quiere la guerra, obviamente, no quiere que se extienda al Líbano. Ejercen presión sobre Hezbollah para que no se involucre en la guerra. Hezbollah es receptivo a esto porque obviamente es parte del sistema político libanés. Pero si Israel ataca a posiciones de Hezbollah, Hezbollah responde. Hay una suerte de entendimiento mutuo de qué es lo que sí pueden atacarse unos a otros y qué es lo que no pueden atacarse. El problema es cuando esto se salga de esos márgenes, va a ser muy difícil para cualquiera de las dos partes contenerse, y si una deja de contenerse, ya la otra también. ¿Y qué pasa con Teherán? O sea, es la otra fuerza del mal según los de Occidente, pero para los árabes y palestinos es fundamental también, y el ejército revolucionario no es papitas. Sí, efectivamente. Bueno, Irán, que por supuesto también tiene sus problemas muy criticables, como hemos visto todo el año pasado. Sin embargo, Irán sabe el régimen iraní que es uno de los objetivos ulteriores de la estrategia militar israelí. Entonces, Irán va a tratar de mover sus cartas en la región para empezar con una idea de autoprotección. Entonces van a tratar pero lo tienen que hacer de una manera inteligente, porque si el conflicto se regionaliza, es muy probable que Israel ataque directamente a Irán. Regresemos a ese tema. Cisjordania se encuentra entre Israel, Líbano, en la parte norte de Siria, ¿no? Y la Franja de Gaza está al sur, pegada a Egipto, Israel. Es un enclave, es muy pequeña la zona. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué existe eso? En la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña ocupó toda Palestina, formó en la práctica una colonia británica en toda Palestina,
y con el objetivo también de realizar un compromiso al que se había, valga la redundancia, comprometido durante la guerra, de crear un hogar nacional judío en Palestina. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial la ONU decide crear 2 estados en Palestina, decide crear un estado judío y un estado palestino árabe. Y la distribución que hace la ONU la hace conforme a donde hay mayor densidad de población árabe y mayor densidad de población judía en ese momento. Entonces, sin embargo, cuando se da la guerra de 1948, las fuerzas de lo que sería Israel y de lo que ya se había definido como Israel en mayo del 48, avanzan hacia los territorios que había designado la ONU como destinados al Estado árabe. Y quedan separadas estas dos partes, la Franja de Gaza en la frontera con Egipto y Cisjordania en la frontera con Jordania y con el río Jordán. De ahí lo de Cis y Trans, Cisjordania al oeste y Transjordania al este del río Jordán. West Ahora, East. Ahora, económicamente. sí, pero aquí cuando quedan así separadas, porque en 2006 es Hamás quien toma control de la autoridad en Cisjordania, ¿no? O en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza. Y por el otro lado tienes a la autoridad palestina que parece más bien un títere. Digamos que la autoridad palestina había quedado muy desprestigiada porque después de... Digamos que en 1993 a 95 se habían realizado los acuerdos de Oslo que tenían una fecha límite. Esos acuerdos eran interinos, provisionales. Supuestamente las partes se comprometieron ahí a llegar a un acuerdo de paz definitivo en un lapso no mayor de 5 años. Y eso nunca se realizó. Entonces, en el año 2000, cuando se dan una serie, entra la derecha israelí con Sharon como primer ministro al gobierno, se realizan una serie de ataques, manifestaciones inicialmente pacíficas y luego se dan acciones armadas de parte de los grupos más activos dentro de Cisjordania y Gaza. Se sale, logran apagar todo eso con una violencia tremenda y sin muchísimas muertes. Al final, la autoridad palestina pierde mucho prestigio, pierde muchísimo prestigio como una entidad incapaz de defender a los propios palestinos. En ese contexto hay elecciones en Cisjordania y Gaza y las gana Hamás. Por ese desprestigio. En 2006, efectivamente. Pero en un momento determinado Hamás fue impulsado por el mismo Estado israelí. O sea, Así es, y por Netanyahu en su momento. ¿Y por qué hoy son tan enemigos si eran súper amigos? No, de hecho, hay artículos en Haaretz, que es un diario israelí, que no se le puede acusar de ser pro-árabe. En todo caso, hay algunos articulistas a favor de la paz, etcétera. Pero en ese mismo diario han explicado cómo Netanyahu hace 2 años, sin siquiera irnos tan lejos, apoyó a Hamás y ha preferido tener a Hamás ahí. ¿Y cuál es la interpretación de este cambio? La interpretación tanto de que lo apoyara como del cambio es que le conviene para mantener el conflicto un poco más ríspido, lo que le ayuda a mantenerse en el poder. ¿Crees que pronto se encontrará una solución a este conflicto y el riesgo de regionalización se contenga? Por varias razones. Israel tiene toda la intención de entrar a pie, con tropas, a invadir Gaza. Esto va a aumentar muchísimo las muertes de civiles, no solamente de militantes de Hamás. Y al hacer eso, es probable, muy probable, que se regionalice el conflicto. No sabemos hasta dónde pueda llegar esa regionalización o si va ya a ser una globalización del conflicto en la región.
con participación, intervención de actores mundiales. No sabemos, es sumamente riesgoso todo esto. También implica la muy probable participación directa de Estados Unidos, cuando que desde Irak Estados Unidos no quería meterse directamente a pelear en guerras internacionales y particularmente en el Medio Oriente. Entonces sí estamos ante un gran riesgo de regionalización y de muertes de civiles, como hemos estado viendo hasta ahora, pero en una magnitud mucho mayor. Muchas gracias por estar con nosotros, Para México y Gilberto el Conde. mundo. Él, como saben, es especialista, ya lo notaron, un gran especialista en estudios del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en Medio Oriente.